Otra, 20 años menos. Docs, la verdad es que llenar el inmenso vacío que dejó el doctor ayer, aprendimos seguramente todos muchísimo, incluyéndome. Nosotros tenemos un abordaje totalmente distinto porque es regularmente guiado. El doctor me preguntó hoy en la mañana cuánto de mi porcentaje de práctica es guiado y diría que el 98-99% es guiado. Por supuesto que hay que sacarse ciertos conceptos de cirugía de la cabeza para pasar a lo guiado, y por eso pienso que las marcas que promueven que la cirugía guiada es para principiantes están muy distantes de lo que realmente es. La cirugía guiada es mucho más. La cirugía guiada es cuando usted ya tiene una práctica bastante afinada en los detalles, sin un protocolo, y quiere ahorrarse tiempo y la seguridad de poder tener lo más importante de todo, que es la posición tridimensional del implante. Ahí es cuando hay que pasar a la cirugía guiada, y para eso existe cada marca con sus propios instrumentos, con sus propias herramientas, y cada marca ha desarrollado un kit quirúrgico diferente. Incluso dentro de la misma marca como la que nosotros representamos, que es Neodent Trauma, ha desarrollado diferentes kits para diferentes abordajes, ¿sí? El hecho de querer empezar temprano hoy es porque tengo una carga demasiado grande para poderles enseñar, porque quiero enseñarles tanto que realmente el tiempo se va a hacer bien cortito. Y si solo me dedico a la parte teórica y no les doy la parte práctica, se va a quedar muchos vacíos por ahí. Entonces me gustaría ahondar bastante, sin embargo ir un poco rápido con la parte teórica para que nos dé tiempo de que ustedes puedan ahí practicar, ¿sí? A lo que nos vamos a dedicar hoy es a conocer cómo funciona la parte de cirugía guiada para arcos complejos. En Guatemala, hablábamos con el doctor ayer, que es también de Guatemala, y mi amigo Pablo, de que lastimosamente pues los abordajes que aprendimos en los 2 días anteriores son un poco complejos, porque en Guatemala al menos lo que más van a encontrar son pacientes atróficos que van para FP3 regularmente. Ojalá que en algunos casos, ayer estábamos platicando, ojalá que hubiéramos tenido ese conocimiento tan grande para decir, tal caso quizás sí era para PF1, y que el paciente lo acepte es otra cosa. Ustedes saben cómo es la situación en nuestros países. Entonces, regularmente este tipo de casos van para FP3, ¿no? Entonces lo que les voy a presentar son algunos casos de FP3, algunos casos modificados y todo manejado con cirugía guiada. Mi intención es desde la planificación. Algunos no se van a involucrar tanto en la planificación. Yo les puedo decir de que mi vida personal y mi vida social ha disminuido catastróficamente desde que me metí a este asunto, porque me la paso planificando casos, no solo para mí, sino para mis colegas también en Guatemala, y algunos que me dan aquí la oportunidad también en El Salvador, en Costa Rica, y en México y en otros países para los cuales yo tengo la oportunidad de diseñar. No solo diseño, sino que produzco las guías para mis colegas, tanto aquí como en otros países, y otros que definitivamente ya los involucré bastante en el flujo, y solo les diseño y ellos producen en sus países. Sale mucho más económico, ¿no? Por el tema de envíos y ese tipo de cosas. Entonces mi intención sería que ustedes puedan entender cómo funciona toda la parte de planificación, y si quieren involucrarse en la parte de producción, podamos trabajar de alguna manera juntos, o quien quita que alguien diga, yo sí le quiero entrar a full a esto y voy a tener todas las opciones para poderlo hacer. Entonces, por eso se llama Principles, porque quiero que entiendan los principios básicos y lo puedan llevar a sus prácticas. Si no es que ustedes diseñan, por lo menos ejecutar una cirugía guiada con el conocimiento. Y la otra es que están surgiendo laboratorios con un mediano conocimiento acerca de esto, que están también planificando guías quirúrgicas, pero ellos no tienen la ciencia que nosotros tenemos. Ellos son productores nada más de algo que fueron a aprender por ahí y que de alguna manera lo empiezan a hacer. Y si ustedes van a confiar en ellos para que ellos lo hagan, pues por lo menos tener el bagaje importante científico, y que ustedes los guíen en la planificación y ellos se conviertan en una herramienta nada más para producirles, y su tiempo se ahorre, pero por lo menos entender cómo funciona, ¿sí? Partiendo de eso, van a haber escenarios en donde ustedes quieren hacer una cirugía guiada, pero el espacio no se los permite, porque hay que poner pines de fijación, hay que poner otras situaciones dentro de la boca del paciente. A veces tenemos limitaciones como apertura, limitaciones de espacio, queremos poner 4 o 6 implantes y no hay espacio, solo hay hueso en la premaxila y no es posible.
De manera que yo pienso que hay que individualizar el caso siempre. No todos los casos se pueden hacer con cirugía guiada, muchos de ellos sí, pero algunos casos habrá que trabajarlos de manera manual, ¿sí? O un híbrido entre cirugía guiada, que sería más o menos semi-guiado, y un flujo ya un poco más de manual, ¿sí? Perdón. ¿Para qué tenemos un algoritmo? Todo esto funciona como un algoritmo. ¿Cuántos implantes voy a poner? ¿En qué posición? ¿En qué angulación voy a poner los implantes? A manera de buscar lo que todos queremos al final, que es la carga inmediata. Si no hay carga inmediata, puede ser que el algoritmo no sea tan estricto para poder llegar a la integración y por lo tanto la carga de las prótesis finales. Pero en realidad lo que estamos buscando con estos arcos regularmente son cargas inmediatas. Y para eso necesitamos tener una serie de situaciones que nos lleven a tener la oportunidad de poder cargar pacientes, ¿sí? ¿Y cómo empieza todo esto? Por supuesto con la madre de todas las ciencias dentales, que es la radiología. Si no conocemos bien los principios radiológicos, si no sabemos leer una tomografía correctamente, o hablamos con algunos doctores que tienen un centro radiológico el día de ayer, si no se les sabe instruir al centro radiológico de cómo nosotros necesitamos una tomografía, ellos no lo van a entender y nos van a mandar algo que no nos sirve, o al menos en la planificación ya nos sirve. Por ejemplo, los centros radiológicos, al menos en Guatemala, están bastante acostumbrados a mandarnos una tomografía con el paciente mordiendo. No entiendo cómo lo hacen, porque realmente el paciente en el tomógrafo muerde una plaquita y eso ya genera un espacio intercuspideo, pero de alguna manera logran ingeniárselas para decepcionarnos y nos mandan esto. En planificación quirúrgica guiada, esto es lo peor que podemos tener, porque al hacer el match con los archivos digitales es bastante complicado. No es imposible, pero es bastante complicado poder hacer el match correctamente entre la tomografía y los archivos digitales. Entonces, primer tip: cuando nosotros mandemos al centro radiológico al paciente, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos un ratito de la tarde, ir al centro radiológico de confianza e ir a instruirlos cómo nosotros de ahora en adelante vamos a pedir las tomografías. Y el primer paso es maxilar completo que involucre a los implantes, no sextantes, no individuales, no cuadrantes. Necesitamos una tomografía completa del maxilar involucrado en los implantes para una planificación quirúrgica guiada. ¿Es que sale más caro? No sé cuánto dará una tomografía aquí, pero creo que el paciente nos va a quedar pobre por 10, 15 dólares más que cuesta un arco completo y no un sextante. Además nos permite ver otras cosas en el arco del paciente, porque nosotros focalizamos mucho a veces el diagnóstico y solo queremos ver que el paciente aquí necesita implantes, pero quizá tiene 2 o 3 implantes en el sector posterior, que sería buenísimo que nosotros pudiéramos ayudar al paciente viendo cómo ha evolucionado en el tiempo, ¿sí? Entonces, importantísimo, arcadas completas. ¿Qué nos dice el término de Alara? Entre menos radiación tengamos posible para archivar lo que queremos registrar de nuestro paciente, va a ser mejor. Sin embargo, con la tecnología y todo lo que ha evolucionado, ya está demostrado, les voy a mostrar después en un estudio, que esta luz blanca nos irradia más que una tomografía. Estamos aquí 8 horas metidos hoy, vamos a irradiarnos mucho más que una toma de un maxilar superior. Así que ese mito de seguir que los dentistas estamos todo el tiempo temiéndole a la radiación es mentira. Ya eso ya no es viable en estos tiempos. Los tomógrafos hacen una cantidad de liberación radiológica mínima para hacer estos estudios. Obviamente eso va a depender del tipo de tomógrafo que estemos utilizando. Entonces ya les di el primer tip: maxilares completos, porque los softwares de planificación reconocen mucho mejor maxilares completos que sextantes. Y en la hora de hacer el match, por supuesto, si tenemos una arcada completa y un sextante, a la hora de hacer el match queda un poquito como flojo. Entonces, maxilares completos. Segundo, doctores, que la persona que nosotros nos está haciendo la técnica radiológica esté instruida para la técnica radiológica que está utilizando. Porque les decía a los doctores ayer de que lastimosamente cogen a cualquier persona que quiera trabajar, la ponen a pachar un botón y no saben absolutamente nada de qué están haciendo. Entonces van a tener tomografías que tienen mucha distorsión y eso va a repercutir en la posición final del implante.
Al final de tanto, la cirugía guiada es una acumulación de errores que los van a desencadenar hasta 0.87 de desviación en un implante. Imagínense, ustedes están poniendo un implante con cirugía guiada en un sector anterior atrófico y tienen el espacio justo. ¿Cuánto es el espacio justo? 1,5 milímetros como mínimo en la tabla bucal, en la tabla palatal y con los dientes adyacentes. ¿Sí? Y ustedes están al límite, están al mínimo de eso. Les mandaron una mala tomografía, hicieron un mal escaneo, pero ya el caso está vendido, llega al centro radiológico a la persona que está haciendo la planificación. La persona les hace saber que no tiene los archivos digitales necesarios para crearles una buena planificación, pero ustedes ya vendieron el caso, ya tienen la cita plantada, ya se gastaron la plata y quieren operar así. Y esa acumulación de errores, al final de tanto, que también tiene que ver con el ser humano, porque cuando nosotros estamos planificando, no todos los días tenemos el mismo tiempo, no todos los días tenemos el mismo humor, y quizás ese día yo dije, voy a poner levemente hacia este lado bucalizado para que no les abra la chimenea con incisal, y justamente es el caso que tiene más desviación. Cuando ustedes sienten, tienen el ápice del implante perforando en la cortical bucal. Entonces, entre menos errores vayamos cometiendo a la hora de la creación de los archivos, va a ser mejor. ¿Sí? Y como ven, la radiología está involucrada en absolutamente todas las ramas de la odontología. No hay una sola rama de la odontología que no utilice radiología, hasta los sellantes. Ustedes quieren ver si hay caries, para poder poner un sellante o una resina, necesitan una radiografía. ¿Sí o no? Cuando hablas de los márgenes de error que pueda tener la tomografía, ¿cómo lo detectas en tu clínica? ¿Ese tomógrafo está calibrado o no está haciendo la medición? Si no está haciendo las mediciones correctas. Usualmente lo medimos con tomografías posoperatorias, pero es bastante complejo también enviarle al paciente a hacer una tomografía cada vez que hacemos un implante, a menos que tenga el tomógrafo in situ. Sí, pero me imagino que el doctor dice cómo yo, como usuario del sector radiológico, me puedo dar cuenta que está mal. Ah, ok. Por toda la radiación, les voy a mostrar algunas radiografías, después algunas tomografías. Por toda la basura que tiene la radiografía alrededor, están trabajando con calidades bajas y regularmente lo hacen para no desgastar tanto el tomógrafo. Entonces usted en su orden de laboratorio, porque efectivamente una forma así puntual de irlos a calibrar es difícil, porque a veces ni nosotros sabemos. Pero en su orden de laboratorio, en su orden de radiología, usted tiene que poner que lo tomen en high definition, no en low definition, porque ellos lo hacen así para poder ahorrarse un poquito el desgaste del tomógrafo. Entonces tiene demasiada radiación dispersa y lo que va a hacer redundar es que tenga mucho ruido. Y cuando te dicen en high definition, cuando ocurre que el paciente tiene mucho metal, hay todavía más problemas. Menos problema en high definition. Y ahora con el implemento del MAR en algunos tomógrafos ya un poquito más avanzados, se reduce completamente el ruido de los metales, tanto implantes como postes colados, endodoncias, y todo eso ya se reduce. Pero tiene que tener el programa, el MAR, ¿verdad? Y ahí es donde se clica. Por eso es importante que nosotros, como les decía, nos tomemos una tarde para ir a conocer qué tomógrafo tiene nuestro centro radiológico, cómo lo manejan, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, si están protegiendo al paciente también. No cuesta nada poder ir y, miren, yo quiero conocer sus instalaciones y instruirlo un poco. Ya vamos a ir desarrollando en la plática todo lo que hay que hacer para poderlos tener calibrados con lo que usted necesita. Y esto debería ser no solo para planificaciones quirúrgicas, en realidad para todo, ¿cierto? Sobre todo cuando sospechamos, por ejemplo, fisuras. La literatura dice que nosotros no podemos detectar radiológicamente al menos una fractura, a menos que sea una fractura franca, clara. Entonces todo lo que no está en ese sentido es una simple especulación. Usted especula que tiene una fisura, o por ejemplo, si tiene una lesión en J, por ejemplo, si esta pieza tuviera una lesión radiolucente periapical en forma de J, tiene un fracaso endodóntico, pero el fracaso endodóntico no es tan visible ni tomográficamente ni clínicamente. Tiene una bolsa periodontal de 7 milímetros. Usted ya va especulando y sospechando que tiene una fractura, porque es como se comporta, es un signo patognomótico de la fractura. Pero no puede asegurar hasta que saque la pieza y la vea y diga si estaba fracturada o fisurada. Todo lo demás son simples especulaciones. Y entre menos tengamos definición en la tomografía, menos lo vamos a notar.
Entre más definición, más diagnóstico, y diagnóstico es la base de todo, ¿sí? Y la base de ese diagnóstico siempre va a ser la radiología. No hay ninguna rama en la odontología que no necesite de esto. Ahora, cada una de las técnicas radiológicas funcionan diferente y funcionan para una situación diferente. No se excluyen entre ellas. Todo lo contrario, se acompañan, se complementan todo el tiempo. Yo puedo pedirle al paciente una radiografía panorámica porque quiero tener un panorama, como su nombre lo dice, más amplio de su boca, pero quizá necesito de esa radiografía panorámica una radiografía periapical para constatar una lesión interproximal, por ejemplo, de caries. Entonces, ninguna de las radiografías se excluye. La única que considero que va a desaparecer dentro de poco tiempo es esta. ¿Quiénes son ortodoncistas? ¿Alguien es ortodoncista? Va a desaparecer con la función del tomógrafo ahora. Ahora tridimensionalmente se pueden hacer todas las mediciones que con una lateral cefalométrica se puede medir. Es la única que va a desaparecer. De ahí todas las demás siguen funcionando. Ahora, esta se puede sacar de una tomografía también. No es lo mismo, no es tan clara, pero se puede sacar una curva panorámica para formar una panorámica de una tomografía. Pues como tal, si yo quiero tener una información mayor del paciente y lo voy a irradiar exactamente igual, casi, es mejor que yo le pida una tomografía. Si lo que quiero es esto. Por supuesto, los costos van a variar un poco, pero es un riesgo que hay que asumir, ¿cierto? Y este es el estudio que les decía. Básicamente hay un poco de subjetividad también en el estudio porque también se basaba en unas preguntas que le hacían a los dentistas. ¿Usted por qué no envía a hacer una tomografía a su paciente? Y la respuesta clásica es porque el paciente no quiere irradiarse. Y está comprobadísimo, como les digo, de que toda la luz solar y toda la luz del ambiente contamina mucho más al paciente que una simple tomografía. Y el teléfono con el que duerme. Y el teléfono con el que duermen y hablan todo el tiempo y lo tienen en la mano y varía más que todo esto. Entonces, y el factor económico, menos todavía. El paciente, ¿ustedes creen que cuando el paciente va donde el médico y el médico les manda a hacer un examen, una hematología completa, el paciente le dice, mira doctor, yo no me quiero hacer eso porque ando un poco fregado de plata? No, el paciente se va a hacer los exámenes todo el tiempo. ¿Y por qué nosotros todo el tiempo estamos limitando nuestro diagnóstico, tratando de proteger económicamente al paciente o de la radiación emitida? No tiene sentido. Tenemos que tener los estudios necesarios para lo que necesitamos diagnosticar. ¿Y cómo se forma esto? Venimos de un archivo 2D, que son los píxeles, una radiografía, sobre todo ahora digital, son píxeles digitales, y ese conjunto de píxeles, que también es una nomenclatura binaria de 0 y 1, que es blanco y negro, se va formando una escala de grises, pero es una escala de grises ya en 3 dimensiones, y eso forma un voxel. Y el conjunto de voxeles nos van a dar una imagen radiológica tridimensional. Entonces, si regresamos al principio que estábamos hablando hace un ratito, entre más degradado o más borroso esté el píxel, va a influir en el voxel y por lo tanto en el resultado final de nuestra tomografía. Por eso tenemos que tener calibrado el centro radiológico con high definition. ¿Sí? Si los tomógrafos un poco más viejos, pues obviamente van a tener más ruido, ¿no? Y después de entender cómo funciona la tomografía, nosotros tenemos que saber leer una tomografía. Pero lastimosamente, no sé aquí cómo están, en Guatemala hace falta mucha educación todavía acerca de cómo leer una tomografía. O sea, llega la tomografía al doctor y medianamente la ve y se conforma si no tiene una buena definición, porque tampoco sabe mucho de eso, entonces tampoco sabe cómo calibrar el centro radiológico. Necesitamos nosotros, para empezar, formar una curva panorámica alrededor de la tomografía para poder tener individualizados todos los dientes e ir navegando en cada uno de los cortes de la tomografía para detectar lo que nosotros estamos diagnosticando. Si nosotros solo damos una visión general o solo nos navegamos en un solo plano en la tomografía, no vamos a tener toda la información necesaria. Para eso es una tomografía, ¿cierto? Este corte panorámico, ¿yo lo puedo hacer con lo que me envían o yo lo tengo que pedir que me lo haga? Depende del software que esté utilizando.
Ya ven que cada marca de tomógrafo va a tener su software para utilizarlo. Les puedo mandar al grupo un archivo que es el software de Carestream para que ustedes lo puedan utilizar en su computadora. Por supuesto que las computadoras tienen que tener ciertas especificaciones para poder leerlo rápido, pero es muy fácil de poderlo crear. En un ratito, si quieren, les enseño cómo en la computadora y ahí les va a quedar clarísimo, ¿sí? Para eso es, y por eso quería empezar tan rápido, porque es muchísima información que a veces no se tiene y casi nadie habla de esto, ¿verdad? Todos vamos a la cirugía, a volar cuchillo y todo esto, pocos lo hablan. Entonces, de esa curva panorámica podemos formar también nosotros diferentes planos en el espacio tridimensional. Uno de ellos es el corte axial. Mis conferencias se van a dar cuenta que siempre son muy interactivas. Si pregunto, si alguien quiere responder, bueno, y si no, pues ya pregunto directamente. Entonces, mejor vamos platicando todos. ¿A quién se le ocurre para qué podría funcionar el corte axial en una de las ramas de la odontología? Una nada más. ¿Qué? Endodoncia. Esta es mi favorita para poder detectar endodoncia. Yo reviso más o menos unas 20 o 25 tomografías semanales, tal vez, o más, de compañeros, colegas, todos los que me envían sus tomografías para poderlas evaluar. Y eso constata lo que dice la literatura, que el fracaso más grande que hay, al menos en las molares superiores, siempre es el MB2, porque está presente en el 98% de los casos. Y no sé si aquí en El Salvador les enseñaron en endodoncia de que si usted se encuentra un conducto MB2 tiene suerte. Ah, qué suerte tenés. Y es todo lo contrario. Usted tiene suerte cuando no encuentra el MB2, pero el MB2 está presente en el 95% de los casos. Y este es el corte que nos permite poder evaluar eso, porque vamos navegando en un sentido coronal toda la tomografía y vamos observando la cantidad de conductos que tiene la pieza y la disposición de ellos. Es por eso que lo ideal ahora es que usted pueda mandar al paciente, ahora sí, en una tomografía seccional antes de una endodoncia, para saber hacia dónde va su tratamiento y detectar previamente cuántos conductos tiene el diente, ¿sí? Luego los cortes coronales nos sirven muchísimo también para poder ver la disposición entre diente y diente, pérdidas crestales. En implantología es súper importante esta visión porque nos permite organizar el implante mesiodistalmente para colocarlo exacto y no pegarnos más hacia un diente o pegarnos más hacia otro diente y mantener respetando todo el tiempo los espacios que nos pide la literatura entre diente y diente y entre implante e implante. Entonces esta nos gusta bastante para eso. Y la sagital, por supuesto, en implantología es donde cobra mucho más relevancia porque nos permite colocar el implante tridimensionalmente en el sentido bucolingual. Truco importantísimo. Si yo quiero tener esta tomografía al 100%, que es obviamente es clara dónde está la tabla bucal, pero en tomografías mucho menos precisas, digamos de alguna manera, o de baja resolución, esto va a ser casi imposible y si la tabla es delgadita no vamos a tener manera de medirlo. Importantísimo. ¿Qué es todo esto? El labio. Nosotros tenemos que ir al centro radiológico ese viernes por la tarde e instruirlos que de ahora en adelante nosotros necesitamos que hagan la tomografía con rollos de algodón separando los tejidos blandos para que yo pueda observar ese espacio que va a ser ahora va a ser radiolúcido y de esa manera tengamos la oportunidad de medir tablas bucales. ¿Sí? La reconstrucción o vista 3D en cosas tan claras como esta pues nos va a servir bastante, pero nos sirve muchísimo para comunicación con el paciente, porque el paciente de esto no sabe absolutamente nada. Y cuando usted le empieza a explicar a este paciente todo esto, le va a decir, ¿cuánto vale el implante, doc? Eso es lo que quiero saber. Pero si usted en la visión o en la reconstrucción 3D le pone un implante, él lo va a entender mucho mejor. Nos sirve bastante la reconstrucción para eso. Vamos a ver, pues, doctor, vamos a participar. ¿Quién ve algo importante en esta ortopancografía? ¿Quién dice yo y veo ta? ¿Cómo? ¿Por qué llegó? ¿En el seno? Sí. De izquierdo, ¿qué hay?
Importantísimo poder evaluar el contralateral. Efectivamente, vemos algo que nos llama la atención, por supuesto tiene un montón de cosas más. Y no creerán lo que mis colegas hacen todo el tiempo. Me mandan una radiografía y me dicen, ¿qué ves ahí? Y yo por molestarlos, cuando les tengo confianza, les digo, dientes. ¿Dónde? ¿Qué crees que vea? Si tú me decís que estás buscando, para mí es más fácil poderte observar. En este caso, hice la pregunta al aire y alguien ya detectó que hay una opacidad o radioopacidad en el seno izquierdo. ¿Sí? Pero no solo eso, hay otra radioopacidad dentro de esa radioopacidad. Hay algo. Un quiste mucoso y empiezan a saltar un montón de diagnósticos, ¿verdad? Una mucositis, una sinusitis, un mucocele y empieza ¿Será este el estudio ideal para evaluar qué hay? No. Sería una tomografía, ¿cierto? Y si es una tomografía, ¿cuál sería el estudio que yo debería hacer para obtener la información necesaria? Pero si hablamos de senos paranasales, ya estamos hablando de cráneo completo, porque los senos paranasales son todos los que están alrededor. De senos maxilares, una AP. Una AP no me serviría tanto, me serviría una tomografía maxilar. ¿Verdad? Ok, pidámosla y evaluémosla. Ahora sí, podemos tener un método de comparación exacto entre los dos senos maxilares. Uno no tiene absolutamente nada, no tiene ni siquiera una mucositis, y el otro tiene una mucositis casi llegando a sinusitis, pero tiene una radioopacidad dentro que parece hueso. ¿Qué podremos decir ahora que es? Ahora sí tenemos un diagnóstico. Créame, la literatura reporta que los otorrinos, el 40% de los otorrinolaringólogos no saben leer una tomografía y menos saben de las enfermedades patológicas que los dientes producen en los senos maxilares. Entonces seguramente él le va a decir, dígame usted qué es. ¿Sí? Yo le digo que está mucoso, que es sinusitis. Entonces hay que medir, hay que ver y seguramente vamos a tener que entrar quirúrgicamente a extraerlo y saber qué es. En este caso es un antronito, que es una calcificación dentro del seno maxilar no patológica. Sin embargo, puede llegar a causarle al paciente ciertas incomodidades y hay que sacarlo. ¿Y por dónde lo sacan? Maxilar, Por la intraoral. nariz, ¿verdad? Intraoral, regularmente. Ahora esta dos. Les voy a jugar las de mis compañeros. Kevin, brackets. Sí, sí. Es una pari. Una pijamada. ¿Será este el estudio para que nosotros podamos determinar y diagnosticar qué es? ¿Será este el estudio? Sí. Sí, de una. Que dice supernumerario, pero para accesar sí necesita la tomografía. Exacto. Para saber, Para diagnosticar está bien. para diagnosticar está bastante bien, aunque puede que estos dientes estén unidos y ya no son supernumerarios como tales. es un modo, Puede ser un montón compuesto. Entonces, Hasta los sacos. el diagnóstico debe ser siempre acompañado clínicamente. En radiología, nosotros siempre determinamos y sugerimos 2 o 3 diagnósticos diferenciales y es el clínico regularmente, si va a hacer una biopsia es el patólogo, si va a hacer una cirugía el maxilofacial. Ellos son los que finalmente terminan de constatar el diagnóstico. Pero en radiología como tal, nosotros siempre sugerimos 2 o 3 diagnósticos diferenciales. ¿Sí? Entonces, ya determinamos, sí, efectivamente hay que mandar a hacer una tomografía. Pero lo más importante es lo que decía el doctor Turcios. Necesito la tomografía para que mi maxilofacial, o yo, si opero, sepa dónde hacer el acceso y no estar primero por bucal, después por lingual y a ver dónde lo encuentro. Nos llevamos a la segura con una cirugía planificada.